Vamos a tener una plática con toda confianza. Me pueden interrumpir, hacer las preguntas durante el desarrollo, lo que crean conveniente. Vamos a hablar de lo que es el silicio en la agricultura y vamos a ver por qué Diatomix es una de las herramientas mejores, porque hay de silicios a silicios, ¿verdad? Entonces vamos a ir desdoblando un poquito todo esto. Ok. Bueno, para empezar el tema, pues hay que definir qué es silicio, porque mucha gente confunde los términos. Y cuando hablamos de silicio, estamos hablando del segundo elemento de mayor abundancia en la naturaleza después del oxígeno. Lo que más hay en el planeta es oxígeno. El 50% del planeta es oxígeno. Y el 28% de la corteza terrestre es silicio. Y aquí viene la pregunta. Si lo que más existe es silicio después del oxígeno, ¿por qué lo tengo que aplicar? Y esa sería una pregunta lógica. Bueno, lo tengo que aplicar porque el silicio que hay en la corteza terrestre no está disponible. El silicio ya se agotó a través del monocultivo, a través de tantos años de sembrar agricultura. Recordemos que en México no hay terrenos nuevos para la agricultura, todos ya tienen sus añitos, tienen años ya explotándose, y entonces no hay silicio disponible. El silicio que está en el suelo se encuentra de manera amorfa, de manera no biodisponible, no asimilable, en forma de micas, cuarzos, feldespatos. De ahí la importancia de que hay que aplicar el silicio. Entonces, Pedro, entonces, la cuestión es cómo lo voy a aplicar, ¿verdad? O sea, hay que aplicarlo, pero ¿cómo lo voy a aplicar? Y entonces existe una serie de paradigmas que se manejan en la agricultura de que el silicio es tóxico, que el silicio es esto, y es muy sencillo. Si es el segundo elemento de mayor abundancia en la naturaleza después del oxígeno, no puede ser tóxico, si no en la vida no hubiera, en el planeta no hubiera vida. ¿Por qué? Porque si lo primero que requiere el ser vivo, vegetal o animal, es oxígeno, el segundo elemento es silicio, y entonces forzosamente el segundo nutriente de mayor importancia en la naturaleza es el silicio. Bien, aquí pueden ver ustedes la tabla periódica de los elementos, o también conocida como tabla de Mendeleev, en la cual ubican al silicio en el grupo 4A, abajo del carbono. Este grupo también se le conoce como el grupo de los carbonoides, que quiere decir falsos carbonos o metaloides. ¿Qué quiere decir esto? Que el silicio tiene la propiedad de trabajar como un metal y trabajar como un no metal, dependiendo con quién se junta. Si se junta con un metal, trabaja como no metal. Si se junta con un no metal, trabaja como metal. O sea, tiene esa dualidad. Y esto le confiere propiedades muy importantes al silicio, ¿verdad? Hablan varios investigadores, varios científicos, que el silicio carga de energía eléctrica a los suelos. Y recordemos que los suelos se mueven, bueno, prácticamente todo se mueve por energía. Entonces, bueno, el hecho de que el silicio sea el elemento que me carga de energía al suelo, quiere decir que desde el punto de vista químico, me regula el pH, me regula la conductividad eléctrica, me incrementa la capacidad de intercambio catiónico. O sea, todas estas propiedades químicas eléctricas que tiene el suelo me las hace el silicio. Y ahí a lo mejor la pregunta de ustedes es, ¿y qué tipo de silicios hay en la agricultura? Bueno, hablando del producto de la herramienta que nosotros manejamos, que es el Diatomix, estamos hablando de un silicio de origen biogénico, bio, vida, génesis, origen.
un silicio que no es ni mineral ni químico, sino que se obtiene de un ser vivo, que son las algas fosilizadas diatomeas. Las diatomeas son microorganismos unicelulares que aparecen en el periodo Jurásico temprano. Estamos hablando de 300 millones de años atrás, y aparecieron y se fueron quedando en forma de minas, se fueron quedando en la naturaleza, y encontramos infinidad de minas de diatomeas en todo el planeta. Pero curiosamente, la mina más pura, con una vamos a hablar así, con una pureza del 92.8%, aunque aquí nos marca 95, dos más, dos menos, se encuentra precisamente en Jalisco, en Guadalajara. Y entonces de ahí se obtiene estas algas fosilizadas diatomeas, cuya composición es 92.8% hasta 96% o menos, pero su pureza está considerada 92.8% de silicio. El resto son minerales que contienen las aguas lacustres, las aguas no salinas, las aguas no de mar, sino las aguas dulces. Y entonces estamos hablando que si yo tengo 95% de concentración de silicio, el resto van a ser minerales que se utilizan como nutrientes en los cultivos. Y entonces ahí podemos hablar de calcio, magnesio, fierro, zinc, níquel, bueno, esta serie que compone, que por cuestiones de normativa no se pueden meter todos en la etiqueta, ¿no? Por eso nomás se mencionan estos pocos elementos. Ok, hablamos y ahorita más adelante en las presentaciones les explico por qué me incrementa la capacidad de intercambio catiónico, por qué me regula el pH, ¿sí? Y vamos desglosando esto poco a poco. Aquí podemos ver, la única forma asimilable del silicio es a través del ion silícico, ortosilícico o metasilícico, que no es otra cosa más que un átomo de silicio con 4 bracitos amarrados a un radical OH, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo en esta imagen un suelo alcalino, el cual bloquea todos los cationes. Entonces, baja el silicio, se desprende del hidrógeno, le quedan otros 4 bracitos libres y jalan los cationes y los llevan a la zona radicular, lo llevan a la rizósfera. Por eso hablamos de que me incrementa la capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad? Me regula el pH y a ver si viene la imagen más adelante y si no, ahorita se los explico. Bueno, una vez que le secuestra o le quita los cationes nutritivos a los coloides del suelo, los lleva a la rizósfera y adentro de la planta se transforma en un carrier, se transforma en polímeros, muchos números, cadenas de silicio. Entonces forma, vamos a hablar así, dijera un investigador de Sonora, forma autopistas y entonces hace que se movilicen todos los minerales dentro de la planta. Recordemos que no todos los minerales son móviles. El calcio es de los minerales inmóviles. El magnesio es semimóvil. A través del silicio facilita este movimiento. Y entonces hace que el calcio, que es inmóvil, llegue a la zona de mayor demanda. Y el calcio es vital. El calcio es el elemento, vamos a hablar así, mensajero de las plantas. El calcio es el chismoso de las plantas. Cuando una planta tiene deficiencia de calcio, es una planta desinformada. Es una planta que no sabe dónde lo atacan, no sabe qué hacer ante una situación. Y el calcio le permite todo eso. Y entonces, el silicio juega un gran sinergismo con 2 minerales, el calcio y el magnesio. Son íntimos amigos. Entonces, al tener yo silicio, estoy asegurando la presencia de calcio y estoy asegurando la presencia de magnesio en mis cultivos. Y recuerden que el magnesio pues, es el núcleo de la clorofila, y la clorofila es la base de la fotosíntesis. Más azúcares, mejor llenado de fruto, mayor calidad bromatológica al fruto, y más bien aquel. Entonces,
importantísimo. Ahorita, pues ustedes que viven allá en esta parte, que están en el norte de Nayarit, pegado con el sur de Sinaloa, pues ustedes se han visto cómo está el cambio climático. A Sinaloa le ha pegado mucho el cambio climático. Las situaciones que andan rentando ahorita invernaderos y andan rentando tierras acá en el centro de la República. ¿Por qué? Porque el cambio climático ya los está mermando fuertemente. Y están buscando alternativas como meter arándanos, como meter paltas, bueno, aguacates, dicen palta los peruanos. Y están buscando esas alternativas porque ya no les permite ser los productores que eran antes de tomate y de hortalizas. El cambio climático les ha pegado desde el 2009. En el 2011 tuvieron una helada. ¿Cuándo caen heladas en Nayarit? Perdón, en Sinaloa. Pues las únicas heladas que caen son las Tecates, ¿no? Y las Pacífico. Pero bueno, cayó eso y desde entonces no se han podido levantar. Entonces, el único elemento que interfiere entre la fisiología vegetal y el cambio climático es el silicio. El silicio es el elemento estructurado, es el elemento que da soporte al frío, al calor, a la sequía o a las inundaciones. Se considera el silicio como el elemento número 1 de todas las estructuras. Se habla que, bueno, en la Tierra se encuentra el 28.086% en la corteza terrestre, prácticamente la misma cantidad que se encuentra en la corteza de la Luna, prácticamente la misma cantidad que se encuentra en la corteza de Marte. Y entonces, eso nos da como conclusión de que el silicio es el elemento del cosmos, es el elemento que da la estructura a los planetas, y en este caso a la Luna. Y es el que nos da estructura a los seres vivos, vegetales y animales. No juega el papel importante en fotosíntesis, en esto, pero tiene como estructura, tiene una forma muy importante de darle soporte a los cultivos, a lo que estamos padeciendo, que es el cambio climático, ¿verdad? Les decía, la única forma asimilable al silicio es a través del ion ortosilícico, metasilícico o silícico. Y aquí podemos ver la fórmula desarrollada, ¿sí? Es un átomo de silicio con 4 bracitos agarrados a un radical OH. Esto le confiere, el radical OH es una base, es un hidróxido. Le confiere el carácter de alcalino. Más sin embargo, cuando entra a un suelo alcalino, recordemos que el pH no es otra cosa más que el potencial de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que un suelo alcalino quiere decir que los iones hidrógenos son pocos, ¿sí? Por lo tanto, las bases atrapan a los cationes. Cuando entra el diatomix a un suelo alcalino, se desprende del ion hidrógeno, perdón, del elemento hidrógeno, acumula hidrógenos y regula el pH. Pero sigue teniendo los 4 bracitos, jala los cationes y los lleva a la planta. Pero cuando entra a un suelo ácido, se desprende el radical OH, que es una base. Y también le regula el pH, de ácido lo manda a neutro, sigue teniendo los 4 bracitos y jala los cationes. Entonces, es un mejorador de suelo porque me da estructura, me regula el pH, me incrementa la capacidad de intercambio catiónico y me regula la conductividad eléctrica. Recuerden que no todos los cultivos requieren la misma conductividad eléctrica. Las solanáceas, y ustedes tienen allá el tabaco en la zona de ustedes, que es una solanácea, andan de 2.5 hacia abajo, no aguantan más conductividad eléctrica. Más sin embargo, el espárrago, que se siembra mucho en Sonora, Baja California, aparte de Sinaloa, requiere conductividad eléctrica alta, ¿sí? Bueno, el silicio, como es un carbonoide que trabaja como metal y como no metal, como es un gran conductor de electricidad,
Lo que hace el silicio a nivel rizósfera es que regula la conductividad eléctrica de los cultivos. Por ejemplo, cuando está el ion ácido ortosilícico o metasilícico en la rizósfera es la parte microscópica entre la raíz, el pelo absorbente y la partícula de suelo. Ahí se lleva a cabo toda la actividad química, bioquímica, eléctrica, enzimática, microbiológica de los cultivos. Ya vimos por qué me regula el pH, sea ácido o sea alcalino, ¿sí? Cuando es un pH alcalino, se desprende del hidrógeno, se acumulan hidrógenos y regula el pH. Cuando es un pH ácido, se desprende del radical OH, que es una base, y me regula el pH, ¿sí? La conductividad eléctrica me la regula a nivel rizósfera, ¿sí? Y me incrementa la capacidad de intercambio catiónico, o sea, más flujo de cationes positivos al interior del cultivo. Y aparte, tiene una cualidad. Las diatomeas de 238 gramos solubilizan 1 litro de agua. Entonces, cuando yo lo aplico al suelo, también estoy hablando de una esponja, y entonces también permito que a nivel rizósfera se tenga mucho mayor humedad y no tenga problemas pues ahora sí, de sequía, ¿no? Entonces, por esas cualidades, hablamos que es una herramienta indispensable. Aparte, cuando yo mezclo el Diatomix con fertilizantes químicos, potencializo su efecto. O sea, estoy hablando de que los fertilizantes químicos nitrogenados tienen un aprovechamiento del 25%, tienen una eficiencia del 25%. El 50% se transforma en óxido nitroso, se va a la atmósfera, que es el contaminante número 1 de la capa de ozono, y la capa de ozono es el fitoprotector de la vida. No hay problema, me queda el 50%. De ese 50% que está en la solución del suelo, el 25% se nitrifica y por la acción de la lluvia o del riego se lixivia, ¿sí? Y solamente la planta jala un 25% o aprovecha un 25%. Al mezclar yo Diatomix con los fertilizantes químicos de la marca que sea, en automático protejo, evito la gasificación, evito la lixiviación, y ese 75% que se me pierde, ahora lo hago eficiente. Entonces me potencializa 3 veces más el nitrógeno. O sea, un bulto de urea mezclado con 1 kilo de atomeas equivale a 3 bultos de urea sin mezclarlos. O sea, lo hago eficiente 3 veces más. El fósforo no se lixivia, no se gasifica, pero se atrapa el 45% en el suelo. El potasio tampoco se gasifica, tampoco se lixivia, pero se atrapa el 50% en las estructuras coloidales del suelo. Entonces, al protegerlo yo con esto, también le doy esa eficiencia. O sea, al fósforo prácticamente lo potencializo el 50% y al potasio lo potencializo el otro 50%. Entonces, hago más eficiente. Inclusive la empresa de Atomix tiene clientes exclusivamente para las mezclas físicas de los fertilizantes químicos. Eso es una ventaja que ustedes también pueden aprovechar con sus clientes y darles un paquete nutricional más eficiente con el simple hecho de mezclar con sus fertilizantes de Atomix. ¿Sí? Me da la otra, Juan Pablo, por favor. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Mire, nosotros estamos aquí en el norte de Nayarit y tenemos nuestro ciclo de cultivo es otoño-invierno y es de humedad residual. Terminan las lluvias en octubre y en noviembre nos arrancamos sembrando y prácticamente no hay riego, sí, doctor. No se riega nada, por eso se siembra sorgo porque es el que más aguanta la falta de agua. Sí. Aquí en esas condiciones, el silicio me ayudaría a retener un poco el agua ahí, porque obviamente conforme pasan los días se va perdiendo el agua, la humedad. Claro. Pero
había que hacer un análisis a qué dosis pudiera yo tener algún resultado significante, Inge, doctor, para que el agua permaneciera más tiempo. Mira, esa pregunta es muy sencilla. Yo le digo a la gente, a ver, métele un bulto por hectárea al suelo, un bulto por hectárea. Conozco la zona donde ustedes están. Conozco ahí a un compañero mío de la escuela, Chava Huerta, que siembra ahí en Milpas Viejas. Él es sorguero de corazón. El sorgo requiere 425 milímetros de humedad al año y ustedes tienen un poquito más de precipitaciones, más aparte la ventaja de los suelos que tienen ustedes desde tierras generosas hasta el límite con Sinaloa, pues son suelos que acumulan mucha humedad, ¿no? Les llaman verano a ustedes. Entonces, si meten esto, aparte de la humedad, hay otra ventaja. Las gramíneas son altamente consumidoras de silicio. O sea, lo que más requieren es arriba de NPK, ¿sí? La caña de azúcar requiere 495 kilos de silicio por hectárea, por ciclo. El maíz requiere 326 y el sorgo 270 kilos. Entonces, le estás dando el elemento que más requiere el cultivo. Las gramíneas son altamente consumidoras de silicio. Entonces, pues imagínate, le vas a dar más calidad al grano. Vas a aumentar la producción, ¿sí? Porque es el elemento arriba del NPK. Entonces, aparte de que tengas la ventaja de retener la humedad, le vas a dar el aporte que requiere silicio. Ahora, les dije, requiere la caña 497 kilos de silicio por año. No quiere decir que le tengas que poner 497 kilos. No. Tú le pones un bulto y a nivel, el silicio que está bloqueado en el suelo, lo va a desbloquear este silicio asimilable que le estás poniendo. En la rizósfera hay una enzima que se llama silicateína o silicasa. Y la silicateína o silicasa se encarga de desdoblar el silicio insoluble que está en el suelo para que la planta lo pueda jalar. Al hacer la aplicación de Atomix con el ácido ortosilícico que estás aplicando, va a promover que forme más silicateína o silicasa para que desdoble el silicio que tiene el suelo, ¿sí? Entonces, pues mi pregunta sería así, y aviéntense una parcela si tienen duda y van a ver los resultados. Les garantizo de 2 toneladas a 2.5 sobre el testigo. Así de fácil. Aviéntense el bulto, ¿sí? Gracias, Aparte de Inge. las ventajas que van a tener, le están dando el elemento principal de las gramíneas. La última con respecto a esto que estamos platicando. ¿Hay alguna diferencia entre los fertilizantes complejos de Yara, el que trae, por ejemplo, el nitrógeno, que lo traen en forma amoniacal y en forma nítrica, contra una urea normal que todo es amoniacal? ¿Hay alguna diferencia cuando se aplica Diatomix? Sí, sí hay diferencias. El nitrógeno ureico da estructura a la planta. El nitrógeno nítrico da calibre, o sea, da grosor, ¿sí? Y el nitrógeno amoniacal da estructura a las hojas, o sea, sí hay diferencia. En el caso del cultivo del sorgo, pues la estructura sí me interesa, pero me interesa más el grano. Sí. Entonces, yo ahí me iría, pues por eso es tan famoso el WAN 32, ¿no? Sí. El WAN 32 son 370 gramos de urea y 370 gramos de fosfonitrato. Entonces estamos hablando que tenemos dos tipos de nitrógenos, el nitrógeno ureico y el nitrógeno amoniacal, ¿sí? Perdón, nítrico. El nítrico me va a dar calibre y el amoniacal me va a dar estructura.
Pero si yo tuviera cultivos como lechugas, espinacas, cilantros, donde pues no me interesa la estructura, me interesa la hoja, pues ahí entra el WAN 26, ¿no? Y el WAN 26 se hace con 360 gramos de urea y 360 gramos de sulfato de amonio, para darle eso que yo busco. Entonces, yo creo que en el caso de los cultivos, depende qué es lo que busco para saber qué tipo de nitrógeno voy a aplicar, ¿no? Y no estaría mal una aplicación con un tipo de nitrógeno y la otra con otro tipo de nitrógeno, viendo desde el punto de vista que los nitrógenos que los nitrógenos trabajan de diferente forma en el cultivo. De ahí que cuando empezó el auge aquí de las hortalizas y fruticultura, entró los nitratos chilenos y los nitratos judíos. ¿Por qué? Porque venían a darle la estructura al fruto, ¿no? Porque ahí sí nos interesaba que el jitomate estuviera grande, que el pepino estuviera grande, que la fresa estuviera grande. ¿Por qué? Porque quien da el calibre es el nitrógeno nítrico, ¿verdad? Entonces sí hay diferencias. No sé si les respondí la duda o les dejé más dudas. No, completamente, Inge. Y de hecho, el ingeniero Fernando Bueno nos ha apoyado aquí en la zona de Hidalgo. En arroz, ya tenemos ahí algunas parcelas, con aplicando Diatomix, y tenemos testigos. Vamos a ver en la hora de la cosecha cómo nos fue. Chéquense el peso. El arroz requiere 525 kilos de silicio por ciclo. Es el que más consume. La cascarilla del arroz contiene 94% de silicio. Por eso es que es muy difícil compostearla. Porque el silicio no deja ser piedra, no deja ser vidrio. Y es muy difícil compostear las piedras y compostear los vidrios. Por eso es que es dificilísimo de compostear, ¿sí? La única manera en que podemos utilizar la cascarilla de arroz es a través de una pirólisis, ¿verdad? Una combustión con ausencia de oxígeno. Eso es una pirólisis. Y de ahí podemos obtener un silicio. De otra manera es muy difícil por sus altos contenidos de silicio. O sea, el arroz, la cascarilla de arroz trae 94% de silicio. Entonces sí requiere mucho silicio. El arroz es la fuente de silicio más alimenticia para el ser vivo. Entonces, claro que les va a funcionar, pero váyanse al peso y les debe estar botando 2 a 2.5 toneladas más entre el testigo. ¿Sí? Excelente, Inge. Gracias. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos habla del flujo del silicio. Y aquí más o menos se refiere a la pregunta de ustedes. ¿Cuánto debo aplicar? Yo les digo una cosa. No hay referencias a nivel mundial de toxicidad por silicio. No hay ninguna referencia. Ninguna. O sea, que dijéramos, le apliqué 40 kilos y quemé. No hay ninguna referencia en ese sentido. Inclusive cuando el Chinchonal, cuando el volcán de Chiapas, lo que tiran los volcanes es dióxido de silicio. La ceniza de los volcanes es dióxido de silicio. Ustedes por allá tuvieron un volcán y lo único que hizo que dejó tierras muy fértiles en el sur de Nayarit. Ahí está pues ahí está Puga, ahí está la zona aguacatera, precisamente por la riqueza que tiene de silicio. El aguacate reacciona excelentemente bien al silicio. Inclusive la zona productora de aguacate de Uruapan son suelos de origen volcánico, y los suelos de origen volcánico son ricos en silicio. Y por eso a Uruapan nadie le va a pegar en cuanto a la producción. Es el paraíso del aguacate. Y ustedes lo tienen ahí en Nayarit, en la zona del sur. Inclusive la zona cañera que tienen ahí en Nayarit, pues está ubicada también en esa parte de origen volcánico. Ahí tienen el Ceboruco, ¿verdad? Bien, entonces, la parte donde están ustedes en el norte
no es zona volcánica. Entonces, pues sí, claro que ahí también tiene que reaccionar el uso de silicio. ¿Sí? Y si tienen por ahí, pues en la zona ahí siembran mucho maíz, mucho sorgo, siembran ciertas hortalizas, entonces ahí va a funcionar de maravilla. Bien, este cuadro que tenemos aquí dice el flujo de cómo funciona el silicio en el suelo. Y la pregunta aquí viene obligada. Todo el mundo me dice a mí, ¿cuánto le tiro de Diatomix a mi cultivo? Y mi respuesta es, si no tienes un análisis de rayos X de alto barrido, pues entonces tírale el bulto. O sea, me pongo el guarache antes de espinarme. Si tú me tienes un análisis de rayos X de alto barrido y yo sé cuánto hay de silicio, cuánto está soluble y cuánto está bloqueado, te puedo decir cuánto le pongas. Pero si no, pues yo me voy a lo seguro. Métele el bulto. Primero, sé que no va a causar toxicidad. Segundo, no le voy a incrementar tanto el costo, pero sí le voy a dar un cultivo con mucha resistencia al cambio climático y le voy a dar una producción de cantidad y calidad, ¿verdad? Porque no nomás es la cantidad, también es la calidad. La calidad defiende al precio cuando no hay precio de los cultivos, ¿verdad? Cuando no hay precio y no hay calidad ni hay cantidad, pues el productor truena. Pero cuando hay calidad, el productor no pierde, ¿ah? El productor gana. Bien, entonces aquí viene y dice, ok, yo aplico Diatomix al suelo, en la disolución, más la existencia de silicateína o silicasa que se encuentra en la rizósfera, que es una enzima que desdobla microorganismos, transformo todo el Diatomix en ácidos silícicos, ortosilícicos o metasilícicos. Es correcto los tres términos. Y cuando en la solución del suelo yo tengo arriba de 40 partes por millón de ácidos silícicos, entonces, ¡pum!, entra la condensación, se forman los polímeros, me cambia la estructura del suelo, me retiene la humedad, me forma silicatos y me hace todo el show que yo necesito. Como no tengo análisis, pues yo puedo decir, métele 6 kilos y resulta que no llego a las 40 partes por millón en la solución. Y le voy a decir al productor, pues mete otros 6 kilos y no llego. Y entonces a la tercera vez que le diga yo al productor, me va a decir el productor, ¿sabes qué? Pues no funciona. Ojo, enséñense a manejar ustedes los análisis de rayos X de alto barrido. Yo sé que ustedes son más cibernéticos que yo, entonces métanse a internet y busquen Colegio Michoacano AC. Está en La Piedad de Michoacán y ellos se encargan de hacerle los análisis de rayos X de alto barrido. Y ahí se van a quitar de broncas, van a saber de qué materiales minerales está formado su suelo, de esos cuántos kilos hay y de esos cuántos kilos son solubles. Y se van a dar cuenta cuánto tienen bloqueado. Y ya el desbloqueo, pueden ustedes echar mano de la microbiología, pueden echar mano del Diatomix, pueden echar mano de otras para desbloquear. Pero si no lo tienen, entonces hay que aplicarlo. ¿Sí? Hay que aplicarlo. Los va a diferenciar mucho el hecho que se metan estas herramientas a manejarlas. ¿Sí? Los va a diferenciar como técnicos, como empresa. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de nutrición vegetal, por lo regular a los productores y a los técnicos se nos va la mente a las bodegas de fertilizante, porque pensamos que la nutrición es única y exclusivamente mineral. Cuando la nutrición de los cultivos, la más importante es la nutrición lumínica, la calidad de luz. ¿Sí? Y entonces, ahí está. Estas son las nutriciones importantes del cultivo. La más importante es la lumínica. ¿Por qué? Porque yo puedo poner los fertilizantes más caros, Yara, Nitrofosca y esto, pero si no tengo calidad de luz, que es la que me hace la fotosíntesis, no voy a tener producción. Miren, acá en el centro de la República, en Valles Altos, nos amanece a las 6:30 y nos oscurece a las 6:30. Y 6 meses del año está nublado, que es cuando siembran. Y las producciones de maíz acá están de 3 toneladas.
cuando Sinaloa presume que ellos levantan 22 toneladas, ¿no? Y anda un tipo ahí en Jalisco que dice que levanta 40, ¿no? Que los chinos lo quieren mucho. Entonces, pero no es otra cosa más que la calidad de luz, ¿sí? En Sinaloa, en verano, son las 5:30 de la mañana y ya salió el sol, y son las 9:30 de la noche y hay sol. O sea, tienen un periodo fotosintético grande. Entonces, la nutrición más importante es la lumínica, ¿sí? Yo no sé si ven en esta imagen que se ven unos pelitos aquí que dicen traqueidas y otros que dicen, aquí, por aquí, ¿sí? Y otros que dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? Tricomas, no sé si se alcanza a ver por ahí. Y fitolitos. Bueno, estas estructuras las forma el silicio. A mayor aporte de silicio, mayor formación de tricomas, mayor formación de fitolitos, mayor formación de traqueidas. Y a final de cuentas, ¿qué son? Son cristales, son vidrios, ¿sí? Cuando llega la luz, aunque sea muy difusa, esto trabaja como si fuera un microfiltro solar, como si fuera un microinvernadero dentro de la planta. Y entonces, aunque yo tenga luz difusa, aunque esté nublado, yo hago muy eficiente mi nutrición lumínica. ¿Gracias a qué? A la aportación de silicio. ¿Sí? Cuando no hay silicio, estos tricomas, estos fitolitos los forma el calcio, y el calcio no tiene esa función. Acuérdense, el vidrio, 97% es silicio. El vidrio lo forma el silicio. Y los mejores invernaderos que pueda haber a nivel mundial están hechos ¿de qué? De vidrio. Por esa alta difusión que tienen de luz. Bien. No es muy eficiente la nutrición carbónica. Recordemos que la planta, en los estomas, aquí podemos ver aquí viene, dice CO2 que entra y dice oxígeno que sale. En los estomas se llevan a cabo importantes dos metabolismos principales de la planta. Es el intercambio carbónico. La planta jala del aire el CO2. Cada metro cúbico de aire anda conteniendo 326 gramos de CO2. Entonces, lo jala adentro en el ciclo de Calvin, en la fotosíntesis, corta la molécula, se queda con el átomo de carbono para fabricar azúcares. Acuérdense que el azúcar es CH6H12O6. Esa es la fórmula del azúcar. Pero tiene que jalar el carbono solamente ¿de dónde? Del oxígeno, del aire. Entonces, para ahí lo jala. Y luego libera el oxígeno y la planta expulsa el oxígeno. Las plantas expulsan oxígeno, pero solamente en la fase luminosa, en la fotosíntesis, en el ciclo de Calvin. Bien, en la noche la planta no, en la noche la planta no hace fotosíntesis. En la noche la planta respira oxígeno y libera CO2. Entonces, imagínense las temperaturas de Acaponeta, de Ruiz, de Rosa Morada, de San Vicente, de La Guásima, de todos esos lados que ustedes conocen. Imagínense la temperatura a 39 grados centígrados, 40, la planta tiende ¿a qué? ¿A cerrar qué? Los estomas. Y entonces, ya la nutrición carbónica va deficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cerraron los estomas. En la noche los abre, pero en la noche no hace fotosíntesis. El silicio es un elemento, le llaman térmico y antitérmico. O sea, mantiene, si está frío lo mantiene caliente, si está caliente lo mantiene frío. Se habla que las construcciones ecológicas, pero las construcciones ecológicas del futuro van a ser a base de silicio. Van a ser a base de silicio. Se habla que se van a hacer tabiques de silicio. Tú vas a hacer tu casa en el Polo Norte, bueno, aunque ya está más caliente que aquí, creo, y sin necesidad de calefacción, tú vas a estar a 20 grados centígrados. Puedes hacer tu casa con estos tabiques de silicio
en el desierto del Sahara, que también ya está frío, ahora anda nevando allá, y vas a tener, sin necesidad de aire acondicionado, tienes 20 grados centígrados. O sea, ese confort es el que hace el silicio en los seres vivos, ¿sí? Entonces, bueno, cuando yo aplico silicio, silifico los tejidos. Es un silificado, como si fuera un plastificado, y le confiero a la planta esa propiedad. Si está muy caliente, la mantengo fresca. Si está muy frío, la mantengo caliente. Y hemos hecho trabajos en Zacatecas, en Frijol, donde tenemos pronosticadas heladas, ahí sí caen heladas, ¿eh? Y aplicamos el silicio no una vez, lo aplicamos varias veces para ir previniendo todo eso. Y nos aguanta más la helada donde tenemos silificados los tejidos que donde no se aplica. Pero también nos hace lo contrario. Bien. Entonces, me hace eficiente la lumínica, la carbónica y la mineral. Yo tengo ya abajo, ya era nitrofosca azul especial, ya tengo ahí la botica más cara. Pero los nutrientes suben a través del xilema, que es el centro del tallo. ¿Sí? Tiene que haber humedad para que puedan subir. Pero en los estomas también, aparte del intercambio carbónico, también existe otro proceso metabólico que aquí lo pueden ver ustedes, que es la transpiración, la pérdida de agua en forma de vapor. Bien, para que esto se dé, tiene que estar los estomas abiertos y tiene que estar transpirando para formar un gradiente, un vacío en el xilema y pueda estar subiendo la solución nutritiva. Si el estoma se cierra, en automático se para la nutrición mineral. Y entonces, el silicio de Atomix es el único que me ayuda a una mejor nutrición lumínica, carbónica y mineral. ¿Sí? Mi especialidad es fisiología vegetal y no sé si me estoy metiendo mucho en Honduras, pero creo que sí nos entendemos. ¿Verdad? Una pregunta, dije. Aquí vemos, este es un esquema del doctor Gaspar Condorfer de la Universidad de Uberlândia en Minas Gerais, en Brasil. Una pregunta. A ver, adelante. Gracias, doctor. Armando Cepeda. Adelante, Armando. Tomando en cuenta que viene micronizado el producto de Atomix y en la aplicación foliar, ¿de qué manera la planta lo aprovecha vía foliar? Ahí te va. La planta, su mejor aprovechamiento del silicio es vía raíz. Cuando yo lo meto vía foliar, el aporte es para controlar plagas, porque como viene, si lo viéramos al microscopio electrónico, vamos a ver así como pequeños cuchillos, dagas microscópicas que a nivel insecto, puta, es fatal, ¿sí? O sea, el insecto lo perfora y como 238 gramos solubiliza en un litro de agua, le saca la humedad y lo deshidrata. Ante eso, el insecto no tiene control. Es un excelente control para plagas. Bien. Al cultivo, cuando tú lo aplicas foliar, la asimilación va a ser mínima, si tú quieres, el 10%. Pero le va a dar mucho confort, porque si tú agarras un termómetro, de estos que usan ahora para checarte ahí en los aeropuertos y en las terminales, tú lo pones y vas a encontrar 5 grados de diferencia entre donde está aplicado el Diatomix y donde no está aplicado. Entonces, las aplicaciones foliares es más para confort y más para control de plagas. Y ahí sí yo les recomiendo, cuando yo tengo una plaga muy difícil de controlar, yo meto 20 gramos de Diatomix por litro de agua a asperjar. Y cuando es una plaga así, que me la puedo llevar fácil, le meto 10 gramos. Pero le doy el confort a la planta y le quito la plaga. ¿En trips nos recomienda cuánto? Yo de 10 a 20 gramos, dependiendo la incidencia, ahí se los da el monitoreo, ¿verdad? Chéquenle y vean los umbrales que hay de plagas. Ingeniero Ramiro, yo he hecho aplicaciones en trips, ahí con jazmines, con 15 gramos. 15 gramos Okay. Y se llevó trips y
Sí, miren, el trips siempre va a estar en los cogollos o va a estar en la flor. Yo les recomiendo ahí que metan algo de azúcar que haga el efecto de saqueo, para que lo pueda tocar. Si no lo toca, no lo va a tronar. Sí, es o con un extracto de canela también para sacarlo de la flor, doctor. Puede ser, o un poquito de azúcar, melaza, algo así, ¿verdad? Porque hay que sacarlo, algo que haga el efecto de saqueo, ¿verdad? Yo acá tengo problemas, no sé ustedes, yo tengo acá problemas de pulgón amarillo en sorgo, ¿sí? No sé ustedes allá si ustedes no tengan esa bronca en el sorgo. Y aquí, Es el terror de la zona, doc. no, pues aquí está la solución. Yo estoy metiendo 20 gramos por litro de agua y meto un cuarto de cipermetrina, la más que les gusta, pues la más piratota, ¿no? ¿Qué hago con la cipermetrina? La atrapo, la cipermetrina es de contacto, pero ahora como perfora las diatomeas, ahora la hago sistémica. Y puta, en 4 días barrí el pulgón amarillo. Entonces, pues esa es una sugerencia y para eso es lo foliar. La única forma que me forme estructuras y me dé todo eso es metiéndolo abajo. Es metiéndolo vía raíz. Les platicaba aquí del esquema de Gaspar Condorfer. El doctor, él dice, cuando yo aplico silicio, él lo aplicó Diatomix y lo aplicó abajo, y lo aplicó en maíz. Él dice, cuando yo aplico Diatomix, silifico los tejidos, se forma una capa de silicio, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes, y dice, cuando viene la espora de un hongo y forma la hifa y penetra y llega al parénquima para alimentarse de aminoácidos y azúcares simples y aparecer la enfermedad que la vemos nosotros y puede ser el nombre que sea, ¿no? Cenicilla, peronóspora, tizón, etcétera. Dice, cuando no silifico los tejidos, llega la espora del hongo, forma la hifa y penetra fácilmente. Pero dice, cuando silifico, que es la figura 3, dice, cuando silifico el cultivo, llega la espora del hongo, forma la hifa y se atrapa en la pared de silicio. Y entonces solamente deja el puntito, ya no desarrolla la enfermedad. Este trabajo lo presentó el doctor Gaspar Condorfer en el año 2004, en el 4º Congreso Internacional del Uso del Silicio en la Agricultura, que fue en Brasil. Yo había hecho trabajos en el 2002 con Pablo Arichábala en Machala, Ecuador, en banano, para el control de sigatoca. Y me decía a mí, Pablo, me decía, hermano, dígame qué está pasando, porque estamos aplicando cada semana Diatomix y estoy inoculándole el chamusco, la cigatoca, y se queda en estría, no desarrollan. Y yo no pude explicarle. En el 2002 no pude explicarles. En el 2004, cuando veo esta imagen del doctor Gaspar Condorfer, le hablé a Pablo y le dije, hermano, ya le tengo la explicación. Silificamos los tejidos y entonces llegó el fungo y no desarrolló, se quedó en estría, ¿verdad? Entonces, sí me da mucha resistencia a plagas, me da mucha resistencia a enfermedades. Y dice Gaspar Condorfer, esta misma estructura, este mismo silificado, cuando llega un insecto de tipo chupador y mete el estilete y pasa a través de esta estructura, se lastima. Porque no deja de ser una capa de vidrio, de fierro, ¿sí? Y también dice Gaspar Condorfer, cuando llega un insecto de tipo masticador y masca estas estructuras, se queda chimuelo, desgasta las mandíbulas. Y espero, si viene más adelante la imagen, que nos haga favor Juanpa de ponerla. Entonces, así trabaja a nivel ya estructura. Si yo la meto a foliar, solamente me va a dar confort a la alta temperatura, al daño de quemado de sol y al control de plagas. Y solamente el 10% de lo que yo aplique va a ser asimilable por la planta. Si yo quiero hacer todos estos beneficios, tengo que hacer las aplicaciones de las dos formas, abajo y arriba. Bien, aquí podemos ver en esta imagen al microscopio electrónico los tricomas, los vellitos que tienen los cultivos.
¿sí? Y si se fijan, las gramíneas están llenas de tricomas. Chequen cómo se ve peludito el sorgo, cómo se ve el maíz. La caña inclusive hasta corta por los tricomas que trae, formados por silicio. Por eso es que la caña requiere mucho silicio, ¿verdad? Bien, estos tricomas, estos vellitos, pelitos que se forman del silicio, son un verdadero sistema de defensa de la planta. Y aquí podemos ver en esta imagen del microscopio electrónico cómo arriba los tricomas tienen unas bolitas, tienen unas esferitas. Estas esferas, algunas contienen azúcares, carbohidratos, que cuando la planta entra en estrés y para la fotosíntesis, bajan y dan energía a las células cercanas. Algunas otras bolitas contienen agua, y entonces cuando la planta entra en un estrés hídrico, bajan, hidratan las células. Pero otras tienen ácidos aromáticos, terpénicos, que cuando llega un insecto revientan y hace el efecto de repelencia o hace el efecto de un insecticida de contacto. Por eso a mí me conviene que todos mis cultivos estén con tricomas. Y los tricomas los forma el silicio. Y les digo yo a manera de arbur, sin que sea arbur, le digo a la raza, entre más peludas estén las plantas, están más buenas. Así es fácil. Sin albur. Entonces, estamos hablando de estas estructuras que son las que dan la diferencia entre aplicarlo y no aplicarlo. ¿Sí? Y bueno, los fitolitos que son exudados, que son, yo les llamo microcanicas, que vienen del parénquima, suben al haz de la hoja y luego llegan ahí y luego caen a la rizósfera para seguir el ciclo del silicio. Esto es fácil verlo y ustedes ya creo que ya lo han visto ahí en Nayarit, en suelos arenosos y en cucurbitáceas. Se ve mucho en melón, en pepino, en sandías. Se ve, agarran una hoja y le hacen así y se ven los puntitos cómo brillan. Esos son los fitolitos. Reciclaje, purificación de luz para una buena nutrición lumínica, defensa contra hongos y bacterias. O sea, no, es una maravilla esto. Esta es una imagen del doctor Gaspar Condorfer también. Él aplicó Diatomix a una parcela de maíz, allá la llaman mijo o milo, y el otro lo dejó de testigo. Y entonces él fue y inoculó, lo infestó con gusano soldado. Dijeran allá en Brasil, lagarta do cartucho. Lo infestó. Y luego fue a hacer el monitoreo y encontró que en el tratamiento había más mortandad, más canibalismo y menos daño. Y en el testigo, la mortandad normal, el canibalismo normal y más daño. Y entonces dijo, ¿cómo lo explico al Congreso Internacional del Uso del Silicio en la Agricultura? Entonces, recolectó larvas del Istar 1 al 6 del testigo del tratamiento. Se los llevó al laboratorio, les cortó la cabecita con un bisturí, les metió una solución de alcohol al 32%, 8 horas, y se los llevó al microscopio electrónico. Y vean lo que encontró. En el testigo, que es la parte de arriba, las mandíbulas de las larvas del Istar 1 al 6 estaban intactas. Y en el tratamiento, donde aplicó el Diatomix, las mandíbulas quedaron completamente desgastadas. Ahora sí que el más chimuelo no mascó fierro, ¿verdad? Este trabajo lo pueden encontrar ustedes en internet. Yo se lo platiqué así a grosso modo, pero lo pueden encontrar ustedes en internet. Buscan Gaspar Condorfer o busquen Universidad de Uberlandia y ahí van a encontrar este y muchos trabajos más. Entonces, no es una vez me dijeron en Michoacán, no, eso es un fotomontaje. Le dije, pues, si vas a demandar a alguien, demanda a Gaspar Condorfer, a mí no, porque yo no lo hice, lo hizo Gaspar Condorfer. Pero entonces aquí explica por qué la resistencia, ¿no? ¿Sí? Y él habla de que él controló gusano barrenador con silicio en caña, y sí lo creo, porque el barrenador perfora para llegar en medio de xilema y floema, que están los plasmodesmos,
alimentarse de azúcar. Si le pones barreras, pues claro que no va a llegar. Bueno, esta sí es aportación mía a la ciencia agronómica. Si yo tengo una planta bien silificada, la única manera en que los lepidópteros, los gusanos, me hagan daño es trayendo un serrucho y los chupadores que traigan un taladro. Esta es mi aportación a la ciencia, ¿no? La otra, Juanpa. Esa es mi aportación. Ok, y ahora vamos a ver por qué me incrementa las producciones en cantidad y en calidad. Ojo, los frutos no se nutren ni por xilema ni por floema. O sea, xilema es lo del centro y floema lo de la orilla. Los frutos se nutren solamente a través de unas estructuras llamadas traqueidas. Y las traqueidas las forma el silicio. A mayor cantidad de aportación de silicio, mayor cantidad de traqueidas, mayor flujo de nutrientes al fruto. Por lo tanto, mayor calidad bromatológica, mayor vida en aquel y mayor producción. ¿Sí? Aquí podemos ver, este es un corte, es un corte en medio de xilema y floema, o sea, en medio del centro del tallo y la orilla, donde se acumulan los azúcares. Y aquí podemos ver, se ven como unas cuevitas, como unos cráteres, con unas bolitas que son los azúcares. Cuando llega el momento del llenado del fruto o de los granos, entra una enzima que se llama alfa-amilasa, desdobla estos azúcares, los hace líquidos y se filtran por unos hoyitos que se ven ahí y bajan a las traqueidas, que son estos que parecen resortes. Estos son los que nutren el fruto. Entonces, bajan, llegan a las traqueidas y se van al fruto. Las traqueidas solamente transportan nutrientes a los frutos. Cuando se comen un mango, ¿ustedes qué creen que se les queda atorado en los dientes? Las traqueidas. Cuando se comen una piña, ¿qué creen que se les queda atorado en los dientes? Las traqueidas. Cuando agarran un aguacate criollo y lo cortan, se ven así las greñas, así miren, como tuntún la calabacita. Son traqueidas. Los pelos de los elotes son traqueidas. Los pelos de las espigas son traqueidas. El agave está lleno de traqueidas. ¿Sí? Y entonces, al agave, si le aplican silicio, van a evitar el daño de picudos y van a evitar ¿cómo le llaman? El cáncer del agave. Antes le llamaban SIDA al agave y le cambiaron por cáncer. Estaba muy feo. Los dos están feos, los dos nombres. ¿Con qué dosis, doctor? Si no tenemos el análisis de rayos X, sin que métele un bulto por hectárea. ¿Seguro? No, ponte el guarache antes de espinarte. Mira, a mí ya me pasó. Métele 6 kilos. Y le digo, ¿cómo te fue? Ah, no se ve nada. Métele otros 6. A la tercera vez me dijo, no, ya no sirve. Ah, pero cuando le gire el bulto, ¡pum! No, hombre. El efecto es impactante. Pero bueno, ya les dije, busquen Colegio Michoacano AC, métanse a internet. Sí. Y distínganse, hagan un convenio con ellos. Pertenece al Politécnico Nacional y creo que es garantía. Correcto, gracias. Bien, entonces, si yo tuviera un análisis, yo te puedo decir, Inge, métele 6 kilos, métele 8, métele 12, pero no lo tenemos. Yo aquí a mis productores, a los que asesoro, a todos los mando a hacer análisis de rayos X de alto barrido. Y ya me voy solamente a lo que requerimos, ¿verdad? Sí. Y aparte, pues es bien fácil. Se manda por estafeta, se deposita y luego te lo mandan por correo electrónico el resultado. O sea, ahorita ya todo es práctico, todo es rapidísimo. No tienen que ir hasta La Piedad, ¿no? Correcto. Todo lo pueden hacer fácil. Ok, entonces, esto es la parte importante de los cultivos. Entonces, imagínense una planta llena de traqueidas. Estos resortes, ¿ya lo vieron los resortes? Sí alcanzan a ver la imagen, ¿no? Sí. Ok, estas son las traqueidas. Entonces, una planta con mucho silicio es una planta llena de traqueidas. Desde las raíces, tallos, hojas, todo, lleno de traqueidas. Como son resortes, entonces tenemos una planta muy flexible. Y se evita la came en caña, se evita la came en maíz, se evita la came
en arroz, se evita en trigo, se evita el daño en papayas. Ya ven que los vientos huracanados les ponen una friega. Yo asesoro productores de papaya acá en la costa de Guerrero y Oaxaca, y a mí el problema son los vientos huracanados. Me las dejan todas estresadas, y para quitarles el estrés me tardo 10 días y luego ya se los quité y llega otra vez el otro. Entonces, una de las formas es con el silicio, y entonces tengo plantas muy flexibles. O sea, ahora sí que le sacan la vuelta al viento huracanado. Ahora sí que le hacen lo que el aire a Juárez, no lo despeina. Entonces, sí, tiene muchas aplicaciones dependiendo de dónde lo quieran ver y cómo lo quieran utilizar, ¿verdad? Para mí, como asesor, es una herramienta que me ha facilitado mucho mi trabajo y me ha dado mucha presencia como asesor, ¿no? Yo asesoro 1,200 hectáreas de nogal en Chihuahua, 800 hectáreas de manzana orgánica en Chihuahua, y ahí traemos asesorías en varias partes. A mí esto me ha sido un aporte, pues, que me ha permitido como técnico un poquito más de prestigio, y me ha permitido dormir tranquilo, porque antes no me dejaba dormir el tizón, no me dejaba dormir el pulgón, y ahora ya puedo. Bien, mire, este es un trabajo así sencillo. Yo apliqué acá decimos jitomate, y allá con ustedes dicen tomate, ¿verdad? Aquí lo apliqué en un jitomate, aquí en Puebla, y yo dije, no voy a medir resistencia, no voy a medir nada. Quiero ver qué pasa con las traqueidas. Quiero ver qué pasa con los azúcares. Entonces, después de terminar la cosecha, corté un tallo del tratamiento y otro del testigo. Le puse tintura de yodo, me marcó gilema, me marcó floema y las traqueidas. Y luego le puse al testigo, y ahí me marcó nomás gilema. Y luego me llevé estos tallos al laboratorio, al microscopio de rayos X, y me encontré que los plasmodesmos donde aplicamos de Atomix, casi no quedó azúcar. Y en el otro, donde no lo aplicamos, en el testigo, me quedaron los plasmodesmos llenos de azúcares. Y aquí la pregunta es, en jitomate, ¿qué vendemos? ¿Tallos o fruto? Fruto. Yo no vendo tallos. Aquí se quema. Entonces, ¿dónde necesitaba yo este azúcar? ¿En los tallos o en el fruto? En el fruto. Sí. Entonces, le dije al patrón, mira, le enseñé estas fotos. Me dijo, no, al año que viene le aplicamos a todo. Bueno, el año que viene le aplicamos a todo. Entonces, aquí estamos viendo que realmente sí hace la función de sacar el azúcar y llevárselo al fruto. Y bueno, también nos encontramos que donde no se aplicaba, donde no lo aplicamos, nos encontramos en los plasmodesmos que no había azúcar, pero había estas estructuras que parecen cuchillitos, parecen. Y estos, le pregunté yo al técnico del laboratorio, le digo, oye, ¿qué es esto? Y me dijo, son oxalatos de calcio. Y me dijo un doctor, me dijo, los oxalatos de calcio son los cálculos renales, son las piedras. Y nos dimos cuenta que cuando el calcio, que es el gran amigo del silicio, no encuentra al silicio, se junta ¿con quién? Con el oxígeno, que es el elemento de mayor abundancia, y forma estas estructuras, oxalatos de calcio. Entonces, si ustedes echan una cucharita de Atomix diario, se van a limpiar las piedras. Sí, el 92.8% le confiere el grado alimenticio y medicinal, esa pureza. ¿Sí? Pero esto se ve mucho en el tomate de cáscara. El tomate de cáscara va verde bonito, florea, y cuando empieza a llenar se amarilla y se... ¿Por qué? Porque lastima los plasmodesmos y lo entra Fusarium y ¡pum! Pero se ve mucho en el agave. El agave también, cuando empieza a desarrollar más, el agave son puros traqueidas. Chequen cómo están las pencas. Si ponen a secar una penca de agave, van a ver como estropajos. Son
son traqueidas. Quiere decir que el agave requiere más silicio. Y entonces igual, cuando al agave le falta silicio, sucede esto. Exactamente esto. ¿Sí? Bueno, resultados. Pues, si quieren, vemos aquí un poquito. Les platicaba hace rato, yo puedo potencializar mis fertilizantes, los que sean, de la marca que sea, con las diatomeas. Ya les dije que el nitrógeno es 3 veces, el fósforo 2 y el potasio 2. El calcio 20 veces más, porque es gran amigo de este. Entonces no hay que hacer más que mezclarlos. Se adhiere perfectamente, tiene mucha adherencia, se adhiere perfectamente al fertilizante, ¿sí? Y entonces potencializo algo más eficiente y le abarato los costos a mi cliente. Cuando al patrón le pegas en el bolsillo, ahí lo tienes, ¿verdad? Entonces, sí, el análisis de rayos X de alto barrido, qué necesito y cómo lo pongo. Y entonces agarro de Atomix y lo mejoro. Aquí lo tenemos en cebada. Este es en la zona de Salvatierra, Guanajuato, cuando no había tanta bronca, porque ahorita ni quién se para allá. Lo metimos en cebada temporal, lo metimos en una parte, chéquense la foto, exactamente la misma, vean el cerrito, es exactamente lo mismo. En la foto de abajo, en la imagen de abajo, aquí me puedo ver yo con un sombrero. Teníamos 2 meses y medio de aplicado. Y en la foto de arriba, estábamos prácticamente a 15 días de la cosecha. Y me dijo el mayordomo, me dijo, Doc, ¿qué cree? La espiga se está doblando el peso. ¿Sí? Sacamos 2.6 toneladas de la parcela, el tratamiento contra el testigo. O sea, y era una tabla de 40 hectáreas y nomás lo pusimos en 2. Y yo pedí que le midieran la calidad industrial a la cebada. Y no me mandaron el resultado, pero creo que pudo haber mejorado la calidad industrial. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la industria de la cebada, que no es el caso de ustedes, pero sí tienen ustedes otros cultivos como el arroz, que también es una gramínea como la cebada. ¿Verdad? Sí aumenta mucho la calidad industrial. Y lo que les dije hace rato, se lo repito, cuando no hay precio, la calidad defiende el cultivo. ¿Sí? Pregunta en el arroz. Sí. Ya ve que por las características del nitrógeno, el arroz pues es inundado. ¿Ahí qué función pudiera tener el Detomix para que no se pierda por lixiviación el nitrógeno? Hace exactamente lo mismo. Ustedes en el arroz deben estar tirando sulfato de amonio. No, urea. Urea. Urea, sí. Ah, caray. Bueno, no, es que yo fui en un tiempo arrocero y nosotros no tiramos ni urea ni nitrato, puro sulfato. Estoy hablando de Campeche, cuando sembramos allá 120,000 hectáreas de terrenos nacionales. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y acuérdense que el arroz es el que más requiere nitrógeno, 525 kilos. ¿Sí? Perdón, silicio, es el que más requiere silicio. El arroz requiere 525 kilos de silicio. No quiere decir que se los tengas que aplicar, ¿verdad? Sí. Pero entonces, claro que te va a evitar la lixiviación, te va a evitar la gasificación, pero aparte le estás aplicando el elemento principal del arroz, que es el silicio. El arroz es altamente consumidor de silicio, es el que más requiere. Y luego la caña. Y luego el maíz, y luego el sorgo. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos una parcela en Tala, Jalisco, de caña. Ustedes pueden ver, ahí se dio la oportunidad de aplicarlo en 1 hectárea. Ven la tabla, se aplicó un bulto de Atomix, 150 kilos de fertilizante que le llaman el cañero, la fórmula cañera, y 150 kilos de composta. ¿Sí? Pueden ver ustedes aquí cómo se ve
la imagen, cómo se ve el escalón, ¿sí? 165 toneladas contra 75 el testigo. ¿Sí? Este fue en Jalisco, en Driscoll, ¿cómo se llama este pueblo? Es un pueblo mágico, Tapalpa. Y ahí se aplicaron 6 kilos en la cintilla al trasplante, 4 kilos en desarrollo vegetativo a la cintilla, floración y cuajado de fruto, 6 kilos a la cintilla, y desde que empezó la cosecha hasta que se terminó, se cosechaba cada semana, 2 cortes, 6 kilos, 6 kilos, 6 kilos. ¿Sí? Y aquí pueden ver ustedes la producción, ¿verdad? Se acortó el día sí, se acortó las fechas de cosecha. En 6.2 acres, que era el tratamiento contra el testigo, que eran 15, perdón, que eran, sí, 15.7, levantamos 7,246 cajas contra 15 de 15 acres. O sea, nosotros los dobleteamos. Promedio de cajas por acre, 1,168 contra 1,003 del testigo. Cajas por corte, 43 contra 18. Entonces sí, este trabajo se presentó ya hace tiempo en la revista Productores de Hortaliza, pero como era un trabajo un poquito más técnico, no nos permitieron poner el nombre de Atomix, pero se manejó silicio al 92.8%, no hay otro, ¿verdad? Albácar orgánica completamente en Puebla. Aquí pueden ver el invernadero. Y aquí dice 200 kilos de Atomix. No, lo que pasa es que aquí elaboramos la fertilización, hicimos los violes, hicimos todo, y cada eso llevó un porcentaje de Atomix, ¿sí? Y entonces tiramos semanalmente 30 litros de producto por hectárea y 4 kilos de Atomix. Por eso nos dio 200 kilogramos, ¿no? Pero ustedes pueden ver la calidad de la albahaca. Y el rendimiento nos dio 3.75 libras por metro cuadrado. En Sinaloa están levantando 1.5. O sea, nos fuimos a lo doble. Mayor vida en aquel, más aromática. ¿Sí? Todo esto se fue a exportación. Berenjena, si se fijan, es el mismo invernadero. Como nos pedía la certificadora rotación de cultivo, lo que hicimos fue que lo metimos alternado. Si se fijan en la foto, pueden ver a un lado la albácar. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok. Y entonces prácticamente fue la misma fertilización de la albácar y la berenjena. Entonces tuvimos, vean qué chulado, o sea, realmente salía la berenjena ya casi, yo le decía al técnico, ya ni la metas al empaque, mándala así. No, Doc, la tengo que meter a empaque por norma. O sea, la tengo que lavar y encerar. Pero vean ustedes el brillo que trae ahí ya de lo silificado que iba. ¿Sí? 15,000 cajas por hectárea en 3 meses de cosecha. Sinaloa anda en 7.5. Jitomate orgánico, lo tenemos aquí en el Estado de México. Vean ustedes los suelos, están 2,470 metros sobre el nivel del mar. Una zona fría, se llama Coatepec Harinas. Vean ustedes el bolerío, dijera, y vean ustedes el llenado del fruto. Vean ustedes cómo no hay huecos en la fruta. Bien formaditos. Y por aquí en la foto del jitomate verde, pueden ver ustedes unos puntitos. Esas son las traqueidas. No sé si se alcanzan a verlo. Sí. Estas son las traqueidas. Todos los frutos se llenan por traqueidas. Vi en aquel 32 días. ¿Sí? Imagínense los arándanos. Nos dan 8 días más de vida en aquel en el mostrador. ¿Sí? Y bueno, pues
aquí pueden ver ustedes, de este jitomate mandamos a hacer análisis foliar para ver cómo andábamos en nutrición. Y si se fijan, todo andamos, lo único que andamos bajo es fósforo por el tipo de suelo que tenemos de origen volcánico. Lo que hicimos fue subir un poquito la roca fosfórica y lo compensamos. Subimos un poquito el diatomix, que es el que solubiliza el fósforo. Entonces metimos roca fosfórica, diatomix y solubilizamos y corregimos esa deficiencia. Todo lo demás está bien. Este es un análisis foliar de ese cultivo de jitomate. Y bueno, esta tabla corresponde al 2016, pero estos eran los resultados que teníamos en ese entonces, ¿no? En el arroz, los incrementos versus el tratamiento del testigo al 100%, ¿sí? En el maíz, del 15 al 35. En trigo, del 10 al 30. En cebada, del 10 al 40. En caña azúcar, de 10 al 55%, pero la caña azúcar ya prácticamente la rebasamos, andamos en el 110%. Frutales del 40 al 70 y hortalizas del 50 al 150. Entonces, ¿ustedes qué van a encontrar? A lo mejor van a encontrar mejores resultados que estos. ¿Sí? Considerando también la calidad de tierras que tienen. Esa parte de ahí de tierras generosas hasta Acaponete y todo eso es otro nivel de suelos. Conclusiones. El silicio permite una solución económica y rentable para problemas de protección y producción de cosechas. En general, el silicio aumenta la productividad de cultivos, hortalizas, frutales, ornamentales, gramíneas, etc. Aquí nos referimos a cultivos lícitos, no nos referimos a cultivos ilícitos. Pero ahora que se legalicen, pues claro que va a trabajar mejor, ¿verdad? Hoy la agricultura mundial requiere más que nunca de una alternativa como el silicio para promover el desarrollo de una agricultura saludable y sustentable. Yo como asesor y como capacitador, para mí esto ha sido una herramienta fabulosa, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente concluimos. ¿Me da la otra, Juanpa? A mí me gusta terminar mis presentaciones con una máxima de el escritor hindú Anthony de Melo, que dice que en la vida ordinaria no realizamos lo absurdo. Dame la otra, Juanpa. Hasta que nos convencemos que no es absurdo. Le andamos buscando 3 pies al gato cuando sabemos que tiene 4, ¿no? Y hacemos las cosas más difíciles, mucho más difíciles. Tan fácil que es la agricultura, que la estamos haciendo complicadísima. ¿Ya? Pero bueno, estoy a sus órdenes, dudas, comentarios.